Muy bien, chicos, buenos días. Vamos hoy a mostrar en este video, específicamente de movimiento rectilíneo uniforme, cómo se debió de resolver el ejercicio 1 de la tarea 18. Sé que están ansiosos y aquí tenemos el procedimiento correcto. Muy bien, la tarea número 18 nos habla de un atleta que se mueve de acuerdo con esta gráfica, una gráfica de distancia-tiempo, y nos piden la rapidez media en los diferentes intervalos, y luego nos piden la rapidez media, es decir, siempre nos están haciendo preguntas sobre cuál es su rapidez media dependiendo de ciertos intervalos. Muy bien, entonces la pregunta ¿es este un movimiento rectilíneo uniforme? ¿Qué puedo utilizar? Puedo usar las mismas fórmulas de rapidez, velocidad. ¿Cómo analizo esto? Bueno, habíamos dicho que cuando nosotros graficamos en una gráfica el tiempo, lo estoy mostrando ahí en el eje de las Y, y la distancia en el eje de las X, obtenemos en esa gráfica la velocidad. Y que si esa velocidad nos daba una línea recta, querría decir que teníamos un movimiento rectilíneo uniforme. Sin embargo, en esta gráfica podemos ver, vayan fijándose, que tenemos una línea recta, quiere decir que de 0 a 100 segundos llevó un movimiento rectilíneo uniforme porque su velocidad nos da una sola línea recta. Luego, de 100 a 200 tenemos otro movimiento rectilíneo uniforme diferente porque también tenemos una línea recta. Y por último, tenemos una última línea recta que esta va del 200 al 350 y también es un movimiento rectilíneo uniforme. Correcto, lo que significa que en esta gráfica podemos ver tres movimientos rectilíneos uniformes. Y si ustedes hacen memoria de lo que vimos en el video anterior, donde explicamos qué era el movimiento rectilíneo uniforme y cómo se graficaba, pues podemos ver que hay tres líneas que tienen diferente inclinación. La línea que tiene una mayor inclinación está completamente horizontal, es la segunda, es decir, es donde este atleta se movía con menor velocidad, vamos a decir así. Y de las tres líneas, la más vertical es la última. Y quiere decir que ahí el atleta se movía con mayor velocidad. Pero vamos a ir entonces analizando la primera pregunta, que tenemos que dar tres respuestas porque nos piden tres rapidez media en tres intervalos diferentes. Como les dije, aquí hay tres movimientos rectilíneos uniformes y vamos a ir analizando uno a uno. Muy bien, esta es la gráfica original donde me preguntan eso, la rapidez media en el intervalo de 0 a 100, de 100 a 200 y de 200 a 350, intervalos de tiempo. Entonces veamos el primero de 0 a 100. La fórmula que voy a utilizar es la misma, aquí estamos hablando de media y vamos a decir que es la distancia total recorrida entre el tiempo empleado en recorrerla, correcto. Entonces analizando la gráfica vemos que de 0 a 100 hay 100 segundos. Y esos 100 segundos, ¿qué tanta distancia recorrió? Yo trazo entonces una línea para ver en dónde choca con esa velocidad que está ahí. Luego trazo la otra y me doy cuenta que ese atleta, cuando recorrió 100 segundos, cuando pasaron 100 segundos, recorrió 250 metros. Por lo tanto, yo diría que en ese primer intervalo recorrió 250 metros en 100 segundos. Estamos analizando solamente ese intervalo. Por lo tanto, esto me quedaría así, velocidad media, 250 metros entre 100 segundos. Ahí la rapidez media sería 2.5 metros por segundo. Recuerden que aquí, como el atleta siempre se está desplazando, pues podemos hablar en este caso de que se está moviendo constantemente, pero de 0 a 100 segundos, esa rapidez no la cambió, siempre fue la misma a lo largo de ese recorrido. Podemos decir que de 0 a 100 llevó un movimiento rectilíneo uniforme. Luego analicemos ahora de 100 a 200. De 100 a 200 hay solamente 100 segundos. Entonces ahora analizamos este espacio y decimos, ¿qué pasó aquí? Pasaron de 100 a 200, pasaron exactamente 100 segundos. ¿Pero qué distancia recorrió?
si ese intervalo de 100 empieza en la distancia de 250 y termina en la distancia de 250, y como habíamos dicho en la diapositiva anterior, esa línea está completamente horizontal, lo que quiere decir que no avanzó nada en distancia, solo avanzó el tiempo no se detiene, pero tú si no haces nada, pues no vas a tener ninguna rapidez, ninguna velocidad. Por lo tanto, entonces ahora analizaríamos qué fue lo que pasó aquí, si en realidad no se recorrió ninguna distancia. Entonces nuestra fórmula sería 0 distancia en 100 segundos, pues en el segundo intervalo de tiempo su velocidad fue de 0. ¿Por qué? Pues no recorrió ni una distancia y como les decía, al estar en la gráfica completamente horizontal la línea significa que no avanzó en distancia y solo avanzó en tiempo. Y nos vamos al último intervalo, que es de 200 a 350. De 200 a 350, pues solamente han pasado 150 segundos. Chequemos ese intervalo de 350. Coincide con la distancia de 1000 metros, pero en realidad en ese intervalo no recorrió los 1000 metros, simplemente recorrió de 250 a 1000, solamente recorrió 750 metros. No lo olviden. Vamos a marcar ese intervalo para que quede claro. Estamos hablando de este intervalo. En este intervalo hay de 200 a 350 solo tenemos 150 segundos. Y de distancia de 250 a 1000 pues solamente tenemos 750 metros. Por lo tanto, la fórmula me quedaría así. 750 metros entre 150 segundos y esto me daría igual a 5 metros sobre segundo, lo que habíamos pensado, que el atleta en el primer intervalo tenía una velocidad, en el segundo intervalo tenía otra velocidad muy baja, inclusive fue de 0, y en el tercer intervalo, digamos, metió el sprint y la velocidad fue mayor, fue el doble de la que llevaba en el primer intervalo. Si observamos, en realidad calculamos la rapidez media, pero también podríamos decir que de 0 a 100 tuvo una rapidez constante. ¿Por qué? Porque no cambió, vemos que es una sola línea recta. De 100 a 200, pues quedamos en que no había tenido ni una velocidad. Y de 200 a 300 también, de 200 a 350 también llevó una velocidad, una rapidez constante. Es decir, aunque aquí me piden la rapidez media, el atleta en esos 3 intervalos va llevando una rapidez constante en cada uno de ellos. Muy bien, estas son las respuestas del inciso A. Nos vamos ahora con el inciso B. ¿Cuál es la pregunta del inciso B? ¿Cuál es la rapidez media a los 300 segundos? Ahora sí, a los 300 segundos yo voy a tomar la rapidez media desde que salió hasta que llegó a 300. Es decir, hasta que pasaron 300 segundos. Aquí sí de plano de 0 a 300 sabemos que hubo 3 cambios de rapidez, pero me están pidiendo la media. Entonces, ¿qué debo de hacer? La fórmula que voy a utilizar es la misma, pero el tiempo es simplemente 300 segundos, como dice acá. ¿Y qué distancia le corresponde a ese tiempo? Pues si nosotros trazamos una línea hasta chocar con esa línea recta que nos está mostrando la velocidad constante, y luego nos vamos al otro extremo, pues vemos que de 0 a 300 segundos el atleta recorrió 750 metros. Ahí hubo 3 cambios. Hay 3 cambios. Sin embargo, me piden la media. Entonces, la distancia total que recorrió fue 750 metros y el tiempo que utilizó son 300 segundos. Y podemos decir entonces que su rapidez media es de 2.5 metros por segundo. Desde 0 a 300 segundos, esa fue la media. Como les digo, estamos viendo en la gráfica que hubo 3 rapideces diferentes, 3 velocidades diferentes. Sin embargo, la media pues es la distancia total recorrida entre el tiempo total empleado en recorrérsela, 750 metros entre 300 segundos.
Pasamos ahora a la siguiente pregunta. Me piden la rapidez media de todo el recorrido, es decir, desde 0 hasta 350, que fue todo el recorrido que hizo el atleta. Muy bien, de 0 a 350, pues lógicamente tenemos 350 segundos. ¿Ok? ¿Cuál fue la distancia total? Pues la distancia total ya lo sabíamos, es de 1000 metros. Él recorre en 350 segundos 1000 metros. Entonces ahora la pregunta es, ¿cuál es la rapidez media de todo ese recorrido? 1000 metros entre 350 segundos nos da un total de 2.85 metros por segundo. Esa es la rapidez media de todo el recorrido. Ahora me preguntan, ¿cuál es la rapidez instantánea a los 150 segundos? Es decir, a los 150 segundos, ¿qué rapidez tenía ese atleta a los 150 segundos? Y entonces vemos que los 150 segundos quedan en el tramo en el cual habíamos dicho, vean la rayita verde, allá nos está mostrando los 150 segundos, ahí nos dice que el atleta no llevaba ninguna velocidad, ahí nos dice que el atleta estaba detenido. Por lo tanto, a los 150 segundos, su rapidez era igual a 0. Correcto. Aquí, en esta diapositiva, podemos hacer muchísimas preguntas. Nosotros ya sabíamos que de 0 a 100 llevaba una velocidad constante de 2.5, de 100 a 200 de 0 y de 200 a 350 de 5 metros por segundo. Eso ya lo sabíamos. Y a partir de eso podemos generar muchas preguntas más. ¿De acuerdo? Muy bien. Creo que con esto queda resuelta la tarea 18, ejercicio 1. Sigan trabajando, chicos, que nada les detenga. Ahí están sus mascotas, les pueden ayudar. Una cosa muy importante, ante esta contingencia de salud, lo que nos toca hacer a nosotros es mantener la escuela viva. Los maestros enseñando, los alumnos aprendiendo. No importa el edificio, sino el proceso de enseñanza-aprendizaje. Que tengan un buen día, chicos.